Luego de 6 meses de prófugo y 2 más detenido en Guatemala, hoy el exgobernador de Veracruz llegó a México para iniciar el proceso penal en su contra. Así la crónica del viaje de Ciudad de Guatemala a la Ciudad de México. La tarde de este lunes llegó a la Ciudad de México Javier Duarte de Ochoa, exgobernador del estado de Veracruz. Esto luego de allanarse al proceso de extradición desde el país vecino Guatemala. Luego de su llegada al hangar de la PGR, fue llevado a las instalaciones de la institución para que se le realizara un examen médico para determinar su condición física. En este sitio permaneció por más de 1 hora y media. En camionetas blindadas y en un recorrido de más de 30 minutos hasta el reclusorio norte, cientos de ciudadanos salieron a las calles para observar el paso de los vehículos que trasladaron al exgobernador de Veracruz hasta su destino. Fue un recorrido de alrededor de 25 kilómetros de distancia, que atravesó vías principales como el Eje 1 Norte, el Circuito Interior y la Avenida de los 100 metros. A lo largo de la avenida Angares, Circuito Interior y el Eje Central, la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina montó un dispositivo de vialidad para agilizar el paso de Duarte. El exgobernador de Veracruz viajaba en la camioneta blanca blindada y sin placas de la Agencia de Investigación Criminal que circulaba al centro del convoy. Finalmente, a las 14:33 horas, Duarte ingresó a la aduana del reclusorio norte, donde más adelante tuvo lugar la primera audiencia de este caso. En esta primera audiencia, Duarte presentó a sus abogados, quienes dijeron esperar que el exgobernador pueda salir de prisión. Pretenden abusar de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en ramas que no corresponden con ello, y así lo haremos valer a lo largo de este juicio, en donde demostraremos una a una de las imputaciones no tiene el más mínimo sustento. El abogado Marco Antonio del Toro señaló que seguramente será un proceso largo y que la esposa de Javier Duarte está apoyando a su cónyuge y está pendiente del proceso, aunque no esté presente en la audiencia inicial. Con imágenes de Jorge Barajas, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.